Bienvenidos sean todos ustedes a la Iglesia del Buen Pastor. Qué bendición que nos puedan acompañar el día de hoy. Es un privilegio, una bendición poder compartir de Juan, capítulo 8. De nueva cuenta, este domingo se grabó el servicio, todo estuvo muy bien, pero no había sonido, entonces estoy haciendo solamente el sermón para que ustedes puedan escuchar el sermón y puedan continuar estudiando. Podemos continuar estudiando el Evangelio según San Juan, y el día de hoy vamos a estudiar el Evangelio según San Juan 8, del 30 al 41. Si tienen sus Biblias, abran sus Biblias. Juan capítulo 8, versículo 31. Dice la palabra del Señor: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham. Sin embargo, procuran matarme, porque no está en sus planes aceptar mi palabra. Yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre, así también ustedes hagan lo que el Padre han escuchado. Nuestro padre es Abraham, replicaron. Si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. Ustedes, en cambio, quieren matarme, a mí que les he expuesto la verdad que he recibido de parte de Dios. Abraham jamás haría tal cosa. Las obras de ustedes son como las de su padre. Nosotros no somos hijos nacidos de prostitución, le reclamaron, y un solo padre tenemos, y es Dios. Oremos. Señor, gracias, Padre, por este privilegio que tú nos das de escuchar y meditar en tu palabra. Señor Padre, te pido que tu Espíritu Santo hable a nuestro espíritu y podamos entender y comprender quién eres tú y quiénes somos nosotros, Señor. Guíanos, guárdanos, protégenos y guíanos en tu camino, Señor, en tu palabra. Todo eso te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Entonces, estamos estudiando Jesucristo, nuestro libertador. Y estamos en Juan 8, 30, 41. Entonces, de nueva cuenta, estamos estudiando Juan, el Evangelio según San Juan. Todo este año hemos estado estudiando. Y un resumen, yo creo que todos ustedes ya saben el resumen de Juan, del Evangelio según San Juan, se encuentra en el Evangelio 20, del 30 al 31, donde el Señor Jesucristo hizo muchas señales milagrosas en presencia de sus discípulos, pero las que están escritas en el Evangelio según San Juan son para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida eterna. Entonces, cada semana hemos visto cómo el Señor Jesucristo nos dice una y otra vez que Él es el Hijo de Dios y Él es el único que nos lleva al Padre. Hemos estado viendo la importancia de venir y creer en Cristo Jesús como nuestro Salvador personal. Hemos visto la importancia del perdón que Cristo da, y hemos visto que nadie te lleva al Padre si no es a través de Jesucristo. No las buenas obras o la religión o otras personas te pueden llevar al Padre, solamente Jesucristo. Y hemos visto que Jesucristo es el buen pastor y al mismo tiempo es el Cordero que se sacrificó para darnos vida en abundancia. Y la semana pasada vimos que Cristo es la luz del mundo, y vimos que la vida espiritual, y en la vida espiritual y en la vida física, vemos la importancia de la luz, porque sin la luz estamos oscuras, y hablando espiritualmente tendremos la muerte eterna. Y hoy vamos a ver que Jesús es el libertador, y vamos a ver la importancia de tener la libertad que Cristo nos da. Entonces, primer punto, Cristo nos libera del yo-yo. La semana pasada vimos que la luz que Cristo nos da es la luz que nos rescata de la densa oscuridad. Y esa luz da libertad que tenemos en Cristo Jesús, y hablamos
de las independencias. Hablamos de las independencias de nuestros países, hablamos de la independencia que tuvimos, que se celebró a principios del mes, y cómo lucharon las personas aquí en Estados Unidos, en nuestros países, para la independencia, para que tengamos libertad. Pero cuando nacemos en Cristo Jesús, cuando aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, en lugar de hacernos independientes, nos hacemos dependientes de Cristo Jesús para salvarnos. ¿Se han puesto a pensar eso? Nosotros celebramos nuestro nacimiento como cristianos, pero celebramos que estamos siendo dependientes del Señor Jesucristo. Celebramos que somos dependientes, que estamos dependiendo del Señor Jesucristo, pero que no somos independientes. Nuestros países celebran la independencia de España, de Inglaterra, de otros países, pero cuando celebramos nuestro nacimiento, estamos celebrando la dependencia en Cristo Jesús. R.C. Sproul lo dijo muy bien, un pastor cristiano reformado, lo dijo de esta manera: la única libertad que un hombre puede tener es cuando se convierte en esclavo de Cristo. La única libertad que un hombre puede tener es cuando se convierte en esclavo de Cristo. Cristo en estos pasajes está hablando de la libertad espiritual. Y como de costumbre, los maestros judíos entendieron que estaba hablando físicamente. Y ellos estaban alegando que era imposible que ellos eran esclavos porque ellos eran hijos y descendientes de Abraham, o descendientes de Abraham. El verso 30, si lo vemos, dice: mientras aún hablaba, muchos creyeron en él. Verso 31. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles, si permanecen, si obedecen a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces muchas personas creyeron en Cristo Jesús, y Jesús se dirigió a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, la palabra, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces, nos tenemos que mantener fieles a las enseñanzas de Cristo Jesús. Nos tenemos que mantener fieles a la palabra de Dios. Conociendo la palabra de Dios, que es la verdad, esa verdad nos hará libres. Los discípulos de Cristo Jesús son los que se mantienen fieles a sus enseñanzas, los que se mantienen fieles a la palabra. Y podemos ver mantenerse fieles como una disciplina. Un ejemplo será la disciplina de aprender un idioma. Un ejemplo será la disciplina de aprender un instrumento, de practicar, de ir a las clases, de estar todos los días practicando. Si quieren aprender inglés, tienes que abrir el libro, el manual, hacer la tarea. Si quieres aprender guitarra o piano o violín, tienes que practicar. Pude platicar o pude poner el ejemplo de disciplina. Mis hijos no vinieron el domingo. A mis hijos no les gusta que hable ni bien ni mal, que no digan nada de ellos, pero bueno, como estoy grabando, no me están viendo. Entonces, ellos no están porque tuvimos una boda y se los llevó su abuelita. Pero hablar de disciplina en ellos, el ejemplo de ellos tienen disciplina para ensayar sus instrumentos. Ellos no pueden ver nada, no pueden ver la tele o el iPad o jugar si no han practicado el instrumento, si no han practicado el violín, si no han practicado el piano, si no han practicado la corneta francesa o lobo. Entonces no pueden hacer nada hasta que no practiquen. Entonces es una disciplina. Es una disciplina de hacer cosas o dejar de hacer cosas para obtener algo.
En su caso, saber mejor el instrumento, en su caso, aprender otro idioma, porque también está en el Duolingo famoso. Y entonces tienen que hacer ciertos niveles para avanzar y para aprender y practicar. Entonces, tenemos que sacrificar ciertas cosas para poder mejorar en otras áreas de tu vida. Y es lo mismo con la vida espiritual. La disciplina es la que está hablando Cristo y nos dice que tenemos que mantenernos fieles a la palabra de Dios. Ejercitar el músculo espiritual. La libertad viene a través de la disciplina de aprender la palabra de Dios, de aprender la Biblia. Aprender de la sabiduría de la palabra de Dios, eso nos va a hacer los discípulos de Cristo. Salmo 1 lo explica muy bien. ¿Quiénes son los bienaventurados? ¿Quiénes son los bendecidos? ¿Quiénes son los felices? ¿Quiénes son los que los van a tener esa bendición o esa felicidad o esa dicha? Y lo vemos, verso 2. Son los que se deleitan, son los que se gozan, son los que aman la palabra. Ellos son los bendecidos. Y dice, día y noche meditan, estudian, escudriñan, memorizan la palabra. No está diciendo bendecidos, bienaventurados son los que oran día y noche. No está diciendo bendecidos, bienaventurados los que están en las esquinas hablando de Dios. Está diciendo los que meditan en la palabra. Y claro, meditando en la palabra vas a poder orar al Señor. Meditando en la palabra vas a poder hablar en las esquinas. Meditando en la palabra del Señor. Vamos a ser bendecidos, vamos a ser bienaventurados. Dice los que se están alimentando, los que están gozando, los que están deleitándose en la palabra de Dios. Deleitarse en la palabra de Dios no significa solamente consentir con ella, sino amar lo que Dios ordena. Esto lo dijo el pastor Tim Keller. Deleitarse en la palabra de Dios no significa solamente consentir, sí, consiento, sí, lo que dice el Señor, pero dice amar lo que Dios está ordenando en la palabra. Amar, obedecerlo, lo que Dios está ordenando. El salmista explica las bendiciones que tenemos cuando pasamos tiempo con nuestro Padre Celestial leyendo su palabra. Verso 3, estamos viendo Salmo 1, 2 y 3. 3, ellos van a ser como árboles plantados junto a corrientes que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hacen prosperará. Y así son las personas que están pasando tiempo con el Señor, que aman pasar tiempo estudiando, meditando, memorizando, poniendo en práctica la palabra de Dios. Y así vamos a tomar de esa agua viva que solo Cristo da, como dice en Juan 7:37 en 38. Y vamos a poder dar frutos gracias al trabajo del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y si no nos deleitamos o no nos gozamos en la palabra de Dios, que es la Biblia, ahí nos vamos a poder dar cuenta de cómo está nuestra condición, de nuestra alma y la gran necesidad que tenemos de Cristo Jesús. Si no nos deleitamos, no nos gozamos en la palabra, ahí nos vamos a dar cuenta cómo está la condición de nuestra alma y la gran necesidad que tenemos de Cristo Jesús. Verso 32. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Esta libertad nos va a hacer libre el pecado y la muerte. Y nos va a hacer libres de las cosas que quieran ser nuestros amos o los que nos quieran controlar. La libertad va a ser de las cosas que quieran ser nuestros amos o que nos quieran controlar. La verdad espiritual es una gran bendición y por eso debemos de compartirla con la familia, con los amigos, con los trabajadores y con la sociedad. Pero esta libertad es muy distinta a la libertad que la sociedad te enseña. La sociedad dice, tú puedes hacer todo lo que quieras porque eres libre. Pero la libertad que tenemos en Cristo Jesús nos dice, porque somos libres en Cristo Jesús, somos dependientes de Él para que tengamos una verdadera libertad que la sociedad o el gobierno no pueden dar. Entonces tenemos libertad, pero tenemos una dependencia en Cristo Jesús, que la sociedad, esa libertad no te da la sociedad o el gobierno.
La libertad de los cristianos viene de Cristo, como lo dice el verso 36. Así que si el Hijo de Dios los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Un pastor lo explicó de esta manera. Dice que el mito es libertad, es no tener dueño o amo, pero solo tú eres el dueño. La libertad es no tener a nadie que te diga qué hacer, en otras palabras. Eso es el mito, ese es el mito. Dicen que no, hey, tú eres el dueño, tú puedes hacer lo que tú quieras, tú estás en control de lo que tú quieras. Eso es el mito. Tú eres tu propio dueño. Pero Cristo dice que la libertad es tener el dueño o el amo correcto. O sea, tener a Cristo como el Señor y Salvador. Verso 34, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Respondió Jesús, cualquier cosa por la que vives te hace esclavo a ella. Y esa cosa se hace tu dueño y te controla. Un ejemplo que todos podemos entender es el trabajo. Si vives por el trabajo, te haces esclavo al trabajo. Y el trabajo es tu dueño y el trabajo te controla. Platicando con una hermana o en el estudio de la Biblia, platicando con las personas del estudio de la Biblia, dice que su sobrina falleció hace 2 años por el estrés y la presión que tenía en el trabajo. La sobrina estaba joven, estaba en sus 30, estaba en 29 a 31 años. Y dice que era demasiada la presión y estrés que tenía, que le dio un ataque al corazón, ataque fulminante. El trabajo tristemente era su dueño y la controlaba y no puede decir que no. Su tía habló varias veces con ella porque ella veía el estrés que ella tenía y le decía que era mejor que se cambiara, que saliera ahí, que buscara otro trabajo porque la presión era muy fuerte. Y el trabajo era su dueño. El trabajo la controlaba a tal grado que la mató tristemente. Pero también hay otras cosas más fáciles de ver, como que nos controlan, como nuestros dueños y señores, como los vicios y las adicciones. Frases como yo lo voy a dejar de hacer cuando yo quiera, pero tristemente esa frase cuando yo quiera nunca llega. Porque es una vez al día, es una vez a la semana, es una vez al mes, es solo social. Yo lo dejo cuando yo quiero. Yo tengo el control, pero realmente te está controlando esas adicciones a la pornografía, esas adicciones al alcohol, esas adicciones a las drogas. Esas cosas te están controlando y son nuestros dueños. ¿Qué cosas son nuestros dueños? El temor al hombre, la comodidad o los placeres, el poder, el control. Todas esas cosas pueden ser las cosas que nos están controlando o que quieren ser nuestros dueños. Todos vivimos por un propósito o vivimos por algo y eso es lo que nos va a controlar. La familia, el trabajo, los hijos, nuestra carrera, nuestro negocio, nuestro estatus. Eso te va a controlar. Y Cristo nos dice que cualquier cosa que tome el lugar de tu corazón, eso va a ser tu sueño, eso va a ser tu Señor. Y eso te va a controlar. Pero Cristo nos está diciendo que vayamos a Él. Oremos para presentar estas cosas que nos controlan o que quieren ser nuestros dueños al Señor para poder tener una libertad que solo Cristo Jesús nos da. Y que todo lo que hagamos y emprendamos sea para Cristo y no para nosotros. Verso 35 en sus Biblias, 8:35. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Cristo es el único que nos libera verdaderamente. Juan 1:12. Mas cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. El Evangelio nos recuerda de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Si quieres tener libertad de tu pasado, de tu presente, Cristo Jesús es el único que nos libera de nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro. La libertad que encontramos en Cristo Jesús
Cristo nos libera de nuestra esclavitud al pecado. Nos libera de nuestras adicciones a los vicios. Nos libera del alcohol, de la pornografía, de las drogas, de las mentiras, de los placeres, de esos arranques de explosión, de esos volcanes que podemos estar siendo con cosas que nos dicen o con cosas que escuchamos o cuando se nos pone el carro enfrente y explotamos. Cristo Jesús es el único que nos libera de nuestra esclavitud al pecado. Verso 37. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham. Jesús le está diciendo a los judíos, a las personas que habían creído en él. Sin embargo, procuran matarme, porque no está en sus planes aceptar mi palabra. Yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre. Así también ustedes hagan lo que el Padre han escuchado. Nuestro padre es Abraham, replicaron. Si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. Ustedes, en cambio, quieren matarme, a mí que les he expuesto la verdad, o sea, la palabra que he recibido de parte de Dios. Abraham jamás haría tal cosa. Las obras de ustedes son como las de su padre, el diablo. O como las de su padre, vamos a verlo más en la semana que viene, vamos a ver su padre. ¿Por qué? Porque lo quieren matar. Nosotros no somos hijos nacidos de prostitución, le reclamaron. Un solo padre tenemos y es Dios mismo. Muchas veces se nos olvida nuestra identidad en Cristo. Cuando estamos pasando por esclavitud, cuando no tenemos la libertad en Cristo. Verso 35. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda con ella, en ella para siempre. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, somos adoptados como hijos e hijas del gran Rey de Reyes. Este verso nos recuerda que el hijo se queda para siempre en la familia. Cuando somos hijos de Dios, va a ser para siempre. No un día sí, un día no. Un día sí, un día no, no. Vamos a ser hijos para siempre. Y sabiendo que hemos sido comprados con la sangre preciosa de Cristo, debe haber un cambio en nuestro corazón, debe haber un cambio en nosotros. Y eso nos va a liberar de nuestros pecados que nos persiguen. ¿De qué estamos alimentando nuestro espíritu? ¿De qué estamos alimentando nuestro corazón? Lucas 6:45 lo pone muy práctico, de una manera muy práctica que todos podemos entender. El que es bueno en la bondad que atesora en el corazón produce el bien. Porque es malo su maldad produce el mal. Porque lo que abunda en el corazón habla la boca. Hay una conexión del corazón a la boca. Por eso dice Proverbios 4:23, por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque él mana la vida. ¿De qué estamos alimentando nuestro corazón? ¿De telenovelas? ¿De pleitos? ¿De películas no muy buenas? ¿De pornografía? ¿De vicios? ¿De qué estamos alimentando nuestro corazón? Necesitamos a Jesucristo para poder tener el tesoro correcto en nuestros corazones. Necesitamos a Jesucristo para que Él corte esas raíces de nuestros corazones, esas raíces de amargura, esas raíces de pleito, esas raíces de falta de perdón, esas raíces de explotar, esas raíces de hablar sin poder escuchar a la otra persona. Necesitamos alimentar nuestros corazones con la palabra de Dios todos los días. Necesitamos ponerla en práctica. Necesitamos de Cristo para que nos ayude a buscarlo y reflejar en nuestras vidas. Hablando con uno de los jóvenes de la iglesia, me decía, pastor, yo apunto todo en un diario. Leo la Biblia y lo apunto. ¿Por qué? Porque lo está leyendo, le gustó algo que encontró y lo está escribiendo. Entonces lo está leyendo y lo está escribiendo. Y lo está escuchando. Entonces tenemos que buscar al Señor Jesucristo. Necesitamos de Jesucristo para que Él nos ayude a buscarlo y reflejarlo en nuestras vidas. ¿En dónde? En el trabajo. ¿Dónde? En la familia. ¿Dónde? En la tienda.
donde quiera que estemos, tenemos que reflejar a Cristo, pero tenemos que leer la Biblia, tenemos que aplicar la Biblia. Fíjense lo que dice Salmo 19, 7, 8. Salmo 19, 7, 8. La enseñanza del Señor es perfecta, porque da nueva vida. El mandato del Señor es fiel, porque hace sabio el hombre sencillo. Los preceptos del Señor son justos, porque traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es puro y llena los ojos de luz. Entonces está hablando este Salmo 19, 7, 8, está hablando de la palabra de Dios, la enseñanza en la palabra del Señor, el mandato en la palabra del Señor, los preceptos en la palabra del Señor, el mandamiento es la palabra del Señor. Y eso trae alegría, eso llena los ojos de luz, eso nos hace sabios, eso nos da nueva vida. La palabra de Dios. Cristo le está diciendo a los judíos que ellos no tenían libertad, porque aunque decían que eran hijos de Abraham, no estaban actuando como él, pero estaban actuando como sus propios reyes, como sus propios señores de sus vidas. Las acciones de ellos eran que vivían bajo el pecado. Ellos querían matar a Jesús. Jesús conoce los corazones. Y ellos estaban mintiendo y querían justificarse diciendo que son hijos de Abraham. Pero Abraham no mataría a Cristo. Está diciendo Cristo. Pero hoy en día, no sé qué te está controlando. No sé quién sea tu Señor en este día. Pero hoy Cristo te está diciendo que Él tiene el poder para liberarte de esos pecados, de esas cosas que te controlan o esas cosas que gobiernan tu vida. Esas cosas que no sean Cristo Jesús. Cristo tiene el poder para darte la libertad a través de su sangre preciosa que derramó en la cruz por ti, por mí, y al tercer día resucitó. Te animo que aceptes a Cristo como tu Salvador personal, como tu Señor y Salvador, para que Él sea el Rey y Señor de tu vida y puedas tener una libertad verdadera, una libertad que el gobierno, que la sociedad, que las personas no pueden dar. Solamente Cristo te da esa libertad. Y si tú ya tienes a Cristo como tu Salvador personal, te animo y te exhorto a que vivas como su hijo y su hija, manteniéndose fieles a sus enseñanzas y que vivamos su palabra en nuestras vidas, con nuestras acciones, con nuestro testimonio, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de reaccionar, con nuestra forma de pensar, que estemos alabándolo y glorificándolo. Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu amor y por tu verdad, Señor. Gracias, Padre, por tus misericordias que son nuevas cada mañana, Señor. Gracias por la libertad que podemos tener en Cristo Jesús. Te pido, Señor, que nos ayudes a confiar en Cristo, que nos ayude, Señor, a tener esa libertad que solamente tu Hijo amado nos puede dar, Señor. Gracias por las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios misericordioso, un Dios amoroso, que si venimos a ti, tú nos das ese perdón a través de Cristo Jesús, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser luz y sal. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti y a meditar en tu palabra y a atesorar tu palabra. Todo eso te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, en su Señor y Salvador. Amén. Dios los bendiga y nos vemos este domingo. Bendiciones.